¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la gente en su afán de castigarse mutuamente? La historia está llena de ejemplos que hielan la sangre, y a menudo todo esto sucedía en las llamadas sociedades civilizadas, las mismas que predicaban la moral, el honor y las leyes, mientras en realidad inventaban maneras cada vez más salvajes de infligir dolor. Hoy voy a contarte métodos de castigo tan espeluznantes que te erizarán el vello. Y sí, no son invención. Todo esto es parte de la historia real. ¿Has oído alguna vez que una cabra se convierta en instrumento de tortura? Suena absurdo, ¿verdad? Pero en la antigua Roma, por extraño que parezca, se lo tomaron con imaginación. Primero se mojaban a conciencia los pies de la víctima en agua salada. Después se traía la cabra, un animal que parece inofensivo, pero no en este caso. La cabra empezaba a lamer la sal de los pies, y ahí comenzaba la tortura, porque su lengua es áspera y rugosa. Al principio la víctima se reía, hacía cosquillas, resultaba ridículo, pero cuanto más tiempo continuaba, más claramente la risa se transformaba en grito. Cada nueva lamida dejaba de ser una divertida cosquilla y se convertía en un dolor agudo e insoportable. El cuerpo se volvía loco, no podías moverte, no podías huir. La cosquilla se transformaba en tortura pura, imposible de resistir. Y no era simple venganza o castigo, era una forma de enloquecer a alguien lenta, metódicamente y sin derramar sangre. Ahora nos trasladamos a la Edad Media. Imagina, estás en un castillo, el suelo es de piedra y, de pronto, un pequeño y casi imperceptible torno. Debajo, oscuridad. Ese era el oblé, del francés oubliette, olvido. Y demonios, el nombre no era casual. Caías en ese estrecho pozo vertical y el mundo se olvidaba de ti, para siempre. Sin luz, sin aire, sin sonidos, solo hedor, ratas, suciedad y frío. Cero posibilidades de escapar. La persona simplemente se pudría viva, lenta, en completo silencio. Y lo más aterrador, no sabías cuánto durarías. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Tal vez un mes? Era la tortura del tiempo, de la soledad, del olvido, y asustaba tanto como las hogueras de la Inquisición. Seguramente has oído hablar de ella, la Dama de Hierro. El nombre suena místico pero escalofriante. Era un sarcófago metálico con forma humana. En su interior, púas afiladas. No demasiado largas para matar al instante, pero sí lo bastante punzantes para perforar el cuerpo poco a poco, causando un dolor insoportable. Cuando las puertas se cerraban, las púas se clavaban en pecho, abdomen y hombros. La sangre empezaba a resumar y la muerte llegaba despacio. Era un proceso largo y agónico. ¿Se mostraba en público? Sí. A veces en plena plaza. Pero si de verdad se usó o solo infundía terror, con su aspecto sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Una cosa es segura. El miedo a la Dama de Hierro era muy real, aunque ella misma fuera un posible mito. Ahora hablemos de sentarse sobre alfileres. El sillón de hierro lo llevaba al extremo. Era un trono metálico macizo, erizado con cientos de púas. A la víctima no la sentaban, la sujetaban. Ataban manos, pies y cuello para que no pudiera moverse ni un milímetro. Y debajo del asiento, un brasero. El metal se iba calentando poco a poco. Las púas se hundían cada vez más. No podías levantarte, ni siquiera podías gritar. Todo tu cuerpo era dolor. Una fuente histórica, un periódico francés del siglo XIX, describe a un tal Yanquis que sobrevivió a la rueda, al potro y a este sillón de hierro. Vivió para contarlo, pero afirmó que jamás sufrió nada peor que en aquel trono. Ahora una historia que podría parecer leyenda, si no fuera por las crónicas griegas antiguas. El toro de bronce, una estatua hueca en forma de enorme animal,
Dentro, vacío, dentro, la víctima. Bajo el vientre, una hoguera. Cuando las llamas crecían, el metal se calentaba. La temperatura dentro se volvía insoportable. La víctima intentaba gritar, pedir ayuda, pero los sonidos pasaban por un sistema de tubos y salían convertidos en bramidos. Un mugido sobrehumano del toro. Se dice que el inventor del aparato, el artesano Perilo, fue arrojado al toro por el propio tirano Falaris, para probar cómo funcionaba. Por un lado justo, por otro bárbaro. La Inquisición conocía el arte de los castigos, pero a veces necesitaba silencio, no espectáculo. Ahí entraba la garrote. Era un collar especial con un tornillo metálico. Se ajustaba al cuello de la víctima. El verdugo giraba lentamente el tornillo y comprimía las vértebras cervicales. ¡Crack! 1. Eso era todo. Se consideraba más humano que quemar o descuartizar, pero aún así dolía, sobre todo si el tornillo se giraba demasiado despacio. La garrote se utilizó en España hasta finales del siglo XIX. La última ejecución pública fue solo unas pocas décadas antes del siglo XX. Silenciosa, sin sangre, pero el horror no era menor. Ahora viene algo realmente brutal. En la antigua Roma existía un castigo para los crímenes más horrendos, como el parricidio. Se llamaba poena culei. A la víctima se la apaleaba hasta dejarla medio muerta. Luego se la cosía en un saco, pero no sola. Se metían también un perro, una serpiente, un mono y un gallo, vivos, enfurecidos. Después se arrojaba el saco al río, financial. Fuera, agua. Dentro, pánico. Animales chillando, mordiendo, arañando, sin aire, sin salida. Aquella pena no la inventaron para el cuerpo, sino para el alma. Para que la persona se sintiera menos que humana, rodeada de bestias, y entendiera que no habría un final misericordioso. Y para terminar esta parte, una de las ejecuciones más penosas y, francamente, repugnantes. Persa. El escafismo. Se colocaba al reo entre dos barcas o planchas, dejando fuera solo rostro, manos y pies. Luego se le obligaba a tragar leche y miel. Mucha, hasta provocarle diarrea. Después se untaba todo su cuerpo con la misma miel y se le dejaba al sol. Insectos. En masa. Volaban. Se metían bajo la piel. Dejaban larvas. El cuerpo empezaba a pudrirse. Y todo duraba días. Se mantenía al reo vivo. Se le alimentaba de nuevo. Se le embadurnaba otra vez. Solo para hacerlo sufrir. No era solo morir. Era descomponerse en trozos de dolor, hedor, vergüenza y miedo. Imagina que todo el pueblo sale a la calle. La gente golpea cacerolas, matracas, algunos gritan, otros cantan, y en el centro está quien consideran la vergüenza de la comunidad. Bienvenido al charivari, una auténtica tortura sonora para los infractores. A la víctima, o, si no se lograba capturarla, a su muñeco, la sentaban en una escalera, un carro o incluso un palo, y la paseaban por las calles bajo una orquesta de tapas ruidosas, silbatos y coplas malévolas. Casi siempre se aplicaba a quienes engañaban al cónyuge, maltrataban a los vecinos, pegaban a su esposa o simplemente se portaban fuera de las normas. Si la persona no salía, se hacía un muñeco de paja y se paseaba a él. Pero la idea era la misma. Todo el pueblo sabía que aquel hombre o mujer era considerado una vergüenza. Para muchos, esto era peor que cualquier castigo físico. Una humillación audible a leguas, literalmente. Ahora viajemos a China. Imagina, una aldea, un mercado, calor. Y en el centro, una persona con una enorme tabla de madera en el cuello, pesada como un pecado. Se llamaba cangüí, un collar de madera que a veces pesaba hasta 15 kilogramos. Se ponía a quienes se acusaba de mentirosos, ladrones o irrespetuosos con la autoridad. Moverse con él era imposible. Dormir, casi irreal.
comer, solo con ayuda ajena, y no siempre alguien llevaba comida. En la tabla se escribía por qué estabas castigado, y te exponían en un sitio concurrido para que todos supieran quién eras. Sin gritos, sin dolor, sin potros, solo el peso de la vergüenza, pero, para muchos, insoportable. ¿Piensas que las gotas de agua no pueden causar dolor? Ahora imagina que estás atado, frente descubierta, y una gota, luego otra y otra. Cada gota cae siempre en el mismo punto. Al principio solo moja, luego irrita, y al final enloquece. Es la tortura china de la gota de agua. No rompe huesos, no causa hemorragias, pero destruye la mente. No sabes cuándo caerá la siguiente gota. ¿En un segundo? ¿En un minuto? Nunca. Pierdes la cuenta del tiempo. Te pierdes a ti mismo. Se dice que algunos suplicaban morir al cabo de un día, porque la gota no es solo agua, es un martillo lento y puntual sin pausa. A simple vista parece un extraño objeto metálico. Se asemeja a una pera, pero es la pera del dolor, o pera de la agonía. Se introducía dentro, en la boca, en el recto, en la vagina, y luego se abría lentamente, desde dentro. Una rueda giraba y las láminas se abrían en abanico, presionaban huesos, rasgaban tejidos, provocaban dolor atroz. Según dicen, estos aparatos se usaban contra brujas, blasfemos o mujeres adúlteras. Aunque muchos historiadores discuten, ¿se llegó de verdad a emplear? ¿O fue solo símbolo del miedo y la fantasía de los verdugos? Pero incluso si la pera del dolor no existió de forma práctica, su forma e idea hablan por sí mismas. A veces el propio temor al aparato causaba más terror que su uso. Ahora, una ejecución que era un auténtico teatro del pánico. Se colgaba a la persona cabeza abajo. No era simple burla, era prolongar el sufrimiento. La sangre se acumulaba en el cerebro y la víctima permanecía consciente más tiempo. Después, dos verdugos tomaban una sierra y empezaban por los pies, despacio, metódicamente. Primero los tobillos, luego las pantorrillas, luego más arriba. En algunos casos, el corazón no se detenía hasta que la sierra llegaba al abdomen, o incluso más alto. Este método se usó en la antigua China, Persia, Oriente y Europa, a veces como máxima pena por traición o herejía. No era solo una ejecución, era un mensaje. Esto pasará a quien se atreva a rebelarse. Ahora, una historia especialmente dura de contar. Entre los siglos XVI y XVIII, en Inglaterra existía un método elegante para silenciar a las mujeres que, según la sociedad, hablaban demasiado. Se les colocaba la brida o freno de comadres, un casco metálico con una placa que presionaba la lengua. No podías hablar, ni siquiera tragar con normalidad. Algunos de estos dispositivos llevaban caras de monstruos, se les añadían campanillas para que la gente viera y oyera la vergüenza de lejos. A la mujer con aquel casco de silencio se la conducía por las calles, para diversión de la muchedumbre, para que sintiera, calla o serás humillada. No era solo tortura, era un instrumento de completa sumisión, y por desgracia existió muy en serio. A primera vista nada especial. La flagelación. ¿Qué tiene de extraordinario? Pero en la historia fue todo menos simple. No era solo manera de castigar, era acto de intimidación. Teatral, cruel y siempre humillante, se ataba al reo. A un poste, a un banco, a una cruz. A veces bastaba con obligarlo a inclinarse, y empezaban. 1, 2, 50 azotes, en la espalda, en las nalgas, en las piernas. Instrumentos, todo lo que hubiera a mano, látigos, varas,
trenzas, azotes con bolitas metálicas en las puntas. Lo más terrorífico, no era exclusivo del ejército ni la piratería. Se azotaba a niños en escuelas, a criadas en casas, a prisioneros de guerra. Los esclavos recibían golpes por simplemente mirar donde no debían. Era el dolor elevado a ley, dolor como forma de control. Aquello parecía algo salido del infierno. Un armazón de hierro macizo, un apoyo para la barbilla, un casquete sobre la coronilla y luego un tornillo. Se giraba y la presión aumentaba. Primero dolía la mandíbula, luego pómulos, después el cráneo crujía, literalmente. A algunos no los mataban, solo los atemorizaban, y si hacía falta confesión, se giraba hasta el chasquido, hasta la sangre, hasta el final. Era tan bárbaro que incluso en la Europa medieval acabó prohibiéndose. Pero el hecho persiste, existió, y no solo rompía huesos, también la voluntad. ¿Crees que todo esto quedó en el pasado? Nombre bienvenido al siglo XXI. Prisiones secretas, bases clandestinas, sin abogados, sin juicio, sin derecho a llamada. Las llamadas cárceles negras de la CIA aparecieron tras los sucesos del 11 de septiembre. A los sospechosos de terrorismo se los llevaba allí y se los interrogaba. La tortura del agua. Te atan. Tela sobre la cara. Agua que fluye. Sientes que te ahogas, aunque en realidad no te hundes. Privación de sueño. Luces encendidas 24 horas. Música a todo volumen. Hielo, frío, oscuridad. Celdas mínimas. Humillación constante y ni un solo testigo externo. Eran torturas modernas, sin potros ni hogueras, sin cicatrices, pero con la mente quebrándose. Vikingos, intrépidos, poderosos y, según se cuenta, increíblemente crueles. Su legendaria ejecución, el águila de sangre, aún hoy provoca escalofríos y todavía se debate, ¿fue real o un mito intimidatorio? En las sagas, se abría la espalda de la víctima, se rompían las costillas y se desplegaban como alas. A veces se sacaban los pulmones, a veces se espolvoreaba sal. Todo a la vista de los demás. Como acto de venganza, como símbolo de fuerza, como recordatorio. No traiciones a un norteño. Algunos historiadores creen que es exageración, que no pudo haber ejecuciones tan rebuscadas, pero hay menciones, hay descripciones de técnicas, hay un miedo transmitido durante siglos, de modo que, incluso si es mito, fue lo bastante aterrador como para perdurar 1000 años. Ahora, algo que suena casi poético, pero en realidad, uno de los instrumentos de interrogatorio más terribles. La hija del verdugo era un anillo de hierro en el que se doblaba a la persona. Primero, con cuidado. Luego, con fuerza. Luego, hasta el crujido. La espalda se curvaba en arco. Las rodillas se apretaban contra el pecho y entonces se empezaban a girar tornillos. Los huesos crujían. Los músculos sufrían espasmos. El cuerpo comenzaba a quebrarse a sí mismo. A veces no se usaba para ejecutar, sino para ablandar antes del interrogatorio. A veces, solo para intimidar. Una sola mirada a aquel aparato bastaba para que alguien empezara a hablar. Si crees que el cuento de la bruja y el caldero es pura fantasía, escucha esto. En la Francia y la Inglaterra medieval, a los culpables de traición, falsificación de moneda o hechicería se los servía vivos. A veces se los sumergía en aceite hirviendo, a veces en agua, otras en brea. En ocasiones, primero se les colgaba sobre el vapor, para chamuscar la piel, para hacerles sentir la cercanía del fin. Luego se les bajaba, despacio, sin piedad,
Y todo ante la multitud, en público, para que todos supieran, la ley quema más que el infierno. Ahora, una pena por callar. Sí, tal cual. Si el acusado se negaba a hablar, se le tendía en el suelo, encima una tabla, y sobre la tabla piedras, una, otra, una tercera. Al principio solo te ahogabas, después las costillas crujían, luego el corazón dejaba de latir por la presión. Se llamaba peine forte e dur, pena fuerte y dura. Los verdugos no tenían prisa. A veces mantenían a la persona bajo el peso durante horas o días, hasta que hablara o muriera. A simple vista, nada especial. Una cuerda, una polea, la soga en las muñecas, pero cuando te atan las manos a la espalda y te levantan de golpe, todo el cuerpo estalla en dolor. Luego te sueltan, caídas, tirón, luxaciones, roturas de tendones, a veces huesos fracturados, después, de nuevo arriba y otra vez abajo. No era solo dolor físico, era la expectativa de la siguiente caída, siempre más aterradora que el golpe mismo. El estrapado se aplicó activamente en la Edad Media, especialmente contra los obstinados, brujas, herejes o quienes guardaban silencio. El verdugo no golpeaba, elevaba y dejaba caer, y otra vez, hasta que suplicaras hablar. Imagina el silencio, absoluto, sin luz, sin ventanas, sin salida, solo paredes de piedra que se convierten en tu tumba. Esto era el emparedamiento, un castigo para quienes querían olvidar, no ejecutar, no torturar, sino borrar de la vida. Se emparedaba a la persona en un pequeño recinto de piedra, a veces de pie, a veces sentada. Aire, apenas. Agua, ninguna. Comida, ninguna. La muerte llegaba despacio, sin sangre, sin testigos. Con frecuencia se castigaba así a monjas que rompían votos, o a herejes que no querían convertir en mártires. Morías en la oscuridad, y nadie llegaba a saberlo. Cuando la humanidad inventó la electricidad, enseguida pensó en matar con ella. Así apareció la silla eléctrica. Se la llamó humana, rápida, civilizada. En realidad, era otra cosa. Al condenado se le ataba a la silla, se le ponía un casco con cable, bajo los pies, otro contacto, y se activaba la corriente, centenares de voltios, pulsaciones. El cuerpo se agitaba, olía a piel quemada, a veces se inflamaba. La muerte no siempre era instantánea, a veces solo con la segunda o tercera descarga. El caso más famoso fue la primera ejecución en 1890. Fue tan horrible que varios testigos se desmayaron. Sin embargo, durante décadas, este método se aplicó en Estados Unidos. Hemos atravesado horrores y oscuridad. Hemos visto una inventiva difícil de calificar de humana, y todo esto no es ficción. ¿Qué tortura te ha conmocionado más? Escríbelo en los comentarios. Y si has llegado hasta el final, escribe la palabra en clave fuego. Que todos sepan quién es el auténtico valiente aquí. Una enorme petición. Apoya nuestro canal con una suscripción, un me gusta, un no me gusta o cualquier comentario. Y ahora mismo, mira nuestros 2 episodios anteriores que ya han aparecido en tu pantalla.